un pasaje específico acerca de la historia del Éxodo. Y por lo general, en este tiempo que llevo aquí en mi árbol de vida, he aprendido algo muy interesante. Que es que cada vez que estudiamos la Biblia y leemos y leemos y leemos, nos da cuenta, pasajes que ya hemos leído anteriormente o hace mucho tiempo, siempre cuando lo volvemos a leer, hay algo nuevo que aprender. Y en este tiempo quiero compartirles algo que por mucho tiempo yo estuve ignorando. ¿Okay? Cuando normalmente leemos los primeros capítulos de la Biblia, ellos nos sirven para darnos un marco acerca de lo que vamos a ver en la Biblia, a lo que vamos a seguir leyendo y decir, mira, qué interesante esta palabra, mira, qué interesante lo que hace esa persona, mira, qué interesante lo que dijo. Y esos capítulos a los que me refiero son principalmente de Génesis 1 al 11. Nos van a servir para que en un futuro podamos seguir leyendo mejor y comprender mejor la Biblia. Y por lo general cuando leemos el libro de Éxodo, ¿de quién leemos ahí? De Moisés, ¿verdad? Por lo general, todo lo que sabemos, además de Charlton Heston, es películas y 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 para mí la mejor película acerca de Moisés. Pero en estos capítulos hay algo muy importante que hemos estado, vamos a decirlo así, no tomando en cuenta cuando leemos los capítulos del 1 al 4. No te preocupes, ahorita los vamos a ver, no los vamos a leer todos, sino que va a ser cosas puntuales. Porque en estos capítulos Dios actúa por medio de un personaje, o más bien algunos personajes que son muy importantes para la historia. ¿Qué tan importantes son para la historia? Que se mencionan que actúan de la misma manera que Dios. Y no solamente eso, en algunas ocasiones actúan primero que Dios mismo y en el mismo libro, después Dios actúa de la misma manera. No estoy hablando de una, ni de dos, ni de tres personajes. Estoy hablando de 7 mujeres específicamente. Algo interesante, ¿no? Que sean 7 mujeres. Y por eso a esta predicación le puse salvando al libertador. Porque estas 7 mujeres intervienen en la historia de Moisés. Antes de poder leer todo lo que vamos a ver ahorita, los invito a ir a Génesis 1:28, donde vamos a empezar a ver acerca de un pasaje que es clave para la función de estas mujeres que estaremos viendo. Yo voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente y dice, lo voy a leer desde el 26 hasta el 31. Génesis 1 dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y en el versículo 31 dice, y vio Dios que era bueno, muy bueno.
podemos observar algo que Dios decidió y que al final de la historia es lo más importante, que es crear unos seres vivos que lo representarán en la tierra y que gobernarán la tierra conforme su voluntad, como si Dios mismo lo hiciera. Y Él les da su bendición. Sí. ¿Cuál es la bendición de Dios? ¿Qué les dice que es la bendición de Dios? ¿Qué es lo que les dice? La bendición les dice, multiplíquense y sean fructíferos. Esa es la bendición que dice el pasaje que les dice. Y conforme vamos viendo la historia de la Biblia va avanzando y vemos que las cosas se salen de control. Estas personas deciden rebelarse a Dios y vemos de Génesis 1 al 11 que eso pasa constantemente, pero Dios aún así decide actuar en el ser humano y decide llevar su bendición para todas las naciones por medio de una familia. Él toma una familia y les dice, ¿sabes qué? Tu descendencia bendecirá a todo el mundo o toda la creación. Pero esta familia no es la mejor familia. Es una familia que en muchos, y me atrevería a decir, en la mayoría de los pasajes, termina no siendo de bendición. A tal grado, conforme van pasando las historias, en que dentro de esta familia que hace cosas bien y mal, llega a un punto donde llegan a un grupo de hermanos decir, ¿sabes qué? Creo que es bueno que le quitemos la vida a nuestro hermano, solo porque es un soñador, solo porque ha tenido sueños y les ha dicho cosas, ¿no? No sé si alguna vez te has peleado con tu hermano y espero que no sea por un sueño, pero aquí en la Biblia nos menciona que esto pasó en la familia. Y vieron a bien engañar a su padre y decirle que su hermano había muerto. Pero en realidad lo habían vendido como esclavo. Todos sabemos que Dios tomó esta historia, la transformó para bien y este joven, José, terminó siendo de bendición en Egipto, implementando un sistema de administración que dice la Biblia que aún ellos en ese tiempo lo seguían utilizando, pero sobre todo es que él fue de bendición para su familia y dice la Biblia que las naciones iban a Egipto en tiempo de hambruna. Y aquí es cuando llegamos a los pasajes que vamos a ver ahorita, porque el libro de Éxodo empieza presentándonos un problema, que esta familia que ha recibido la bendición de bendecir a todos y que en Génesis termina muy bien con riquezas y con el mejor puesto en el gobierno, un pariente en el mejor puesto del gobierno, todos mueren. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a llevar bendición? Dice en el versículo 6 del capítulo 1 de Éxodo. Y aquí ya vamos a entrar a Éxodo. Y en el versículo 7 del capítulo 1, cuando nos presenta este problema, al mismo tiempo, esta persona que nos está contando nos dice, pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Me gustaría preguntarte, ¿dónde escuchaste estas palabras? ¿Dónde lo leímos ahorita? La bendición de Dios. Entonces, esta persona que está usando el Espíritu de Dios para contarnos esa historia nos está diciendo, oye, hay un buen problema, pero pasa algo. Una persona que ve que esa bendición de Dios está ocurriendo o materializándose por medio de la multiplicación, piensa que eso es malo. Él piensa que lo bueno es que en realidad que ellos no vivan eso en su tierra. Dice el versículo 8 al 10, tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada acerca de José,
ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada, estallará una guerra. Se aliarán contra nosotros y pelearán con nuestros enemigos y luego se escaparán del reino. El faraón ve esta vida, esta bendición de Dios como algo que es una amenaza, no como una bendición. Y piensa astutamente que lo correcto o lo bueno es parar esa amenaza. Y ahora los hijos ya no son hijos, ya no son seres humanos, ahora son el riesgo de la nación. Es interesante. Y aquí empieza el primer grupo de personas que vemos. En la historia nos aparece un grupo de mujeres, dos específicamente, que se llaman Cifra y Púa. Y vemos que Faraón está hablando con ellas y les dice: cuando ustedes vean si los bebés son niños o niñas, cuando vean que son niños, acaben con su vida. Pero si son niñas, déjenlas en paz. Para Faraón, las mujeres no son un riesgo. Los niños sí, porque él piensa que en un futuro van a crecer y va a haber una guerra. Para él, tal vez por sus experiencias de guerras pasadas, tenga esta forma de pensar. Pero lo interesante es que lo que nos dice acerca de Cifra y Púa es que dice que estas mujeres eran temerosas de Dios y deciden no actuar conforme a lo que Faraón les dice. De hecho, ellas piensan que lo bueno es mantener y aceptar la bendición de Dios. El faraón después los manda a llamar de nuevo, y ahora el problema que le había dicho a unas mujeres que se encargaban de los partos, ahora se lo dice a todo el pueblo y les dice que cuando los niños o cuando vean bebés del pueblo de Israel o hebreos, los arrojen al Nilo. Y es interesante porque es una idea demasiado loca y aterradora, sinceramente. En el versículo 19 de este capítulo nos dice que las mujeres hebreas, ellas le contestaron al faraón que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Les da como un ganchito así, ¿no? Es que, ¿qué está pasando? Les dice el faraón. Están teniendo bebés. Yo les dije que no debería haber bebés. Y ella les dice, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Le hace un así, ¡ay! Pero no son nada más porque no son de la misma raza. Les está diciendo que las mujeres hebreas están viviendo conforme a la bendición de Dios y no conforme a lo que Faraón les dice. Esto para una mujer de ese tiempo que no tenía ningún voto ni nada, es sumamente interesante, porque la palabra que usa aquí para hablar de que son mujeres más vigorosas, que dice en el versículo 19, las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más vigorosas, les dicen. Esa palabra en realidad les está diciendo, estas mujeres están llenas de vida. Y todo Génesis nos dice que la vida proviene de Dios. Estas mujeres en realidad están llenas de Dios y su vida está manifestando lo que Dios está haciendo. Por eso Cifra y Púa han decidido actuar conforme a la voluntad, porque están viendo lo que Dios está haciendo. Se identifican con lo que Dios está llevando a cabo y deciden no actuar en contra de la voluntad de Dios. Está Faraón, pero ¿sabes qué? Dios ha ideado hacer algo y ellas han decidido sumarse a lo que Dios está haciendo. Después sigue avanzando la historia. Vamos a ver una imagen aquí donde salen cuando Faraón les está gritando y todo. Mientras seguimos leyendo, podremos ver que en la historia, en el capítulo 2,
empieza a hablarse de que entran a la historia los papás de Moisés. Un padre y una madre, hijos de la tribu de Leví, dice. Pero lo interesante de la historia es que el papá de Moisés queda de lado en la historia y no sabemos quién es su papá hasta el libro de Números, no en el libro de Éxodo. La historia se empieza a centrar en la historia de su mamá. Y lo interesante es que en realidad nosotros lo leemos en la Nueva Traducción Viviente como madre, pero lo que nos está diciendo, o más apegado a lo que vendría siendo en el hebreo, es una hija de Leví. Y esto es importante para la historia, porque las hijas no son un problema para Faraón. Pero ahora aquí una hija de Leví está teniendo a un niño. Dice el versículo 1 y 2 de Éxodo 2. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Primero que nada, dudo mucho que cuando alguien o quienes han tenido el privilegio de ser mamás, de los que estamos aquí, o los que están aquí, ok, dudo mucho que cuando viste a tu bebé hayas pensado que estaba feo, ¿verdad? Todos, aunque estén feos, siento que todos hubiéramos visto hermosos a nuestros hijos, ¿no? Siempre hay algo que puedes ver en el recién nacido, potencial, algo que te demuestra que hay cosas muy buenas que Dios ha hecho. Pero esa palabra que se traduce como hermoso o excepcional, es la palabra que está arriba que dice Tov, ese que se dice así. ¿Y sabes dónde sale esa palabra? En lo mismo que Dios, cuando Dios dice la bendición y significa bueno. La mamá de Moisés está viendo que lo que tiene en sus manos es bueno. No está hablando acerca de la capacidad de Moisés, sino que está hablando de lo que Dios está haciendo. Y sobre todo nos deja ver que esta madre está aceptando lo que Dios está haciendo. Nos deja ver acerca del carácter de ella. Y sobre todo, cómo puede reconocer que Dios está trabajando. No ve a los hijos como una amenaza que hay que sacarlos, ¿no? Sino que hay algo que seguir, algo que enfrentar, algo que mantener. Y no actuar conforme a lo que Faraón piensa que es bueno, sino lo que Dios ha dicho que es bueno. Y en este caso y en esta historia, los hijos. Van a decir, Héctor, sí, cuando están con los platos ahí, verás que es bueno, cuando sacan toda la ropa. Dice en el versículo 3 del capítulo 2, cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y lo recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del Nilo. Ahorita tu bebé tiene 3 meses, Roger. Hace poquito fuimos a la playa y cuando nos metimos al mar, me metí con mis hijos. Hay algo que no puede hacer ningún papá, incluyendo las mamás, en este caso que estoy hablando hoy de ellas. Pero yo te aseguro que no puedes dejar a un niño en el agua jugar, ¿verdad? Siempre va a haber un adulto bajo la supervisión. Y no importa que sea un adulto. O sea, si hay 5 de la familia, los 5 van a estar viendo al niño en el agua. Hace 2 semanas que fuimos, estaba yo con mis hijos y yo sentía una mirada así como, ¿qué pasa, no? Entonces cuando volteé hacia las palapas, estaba mi mamá así, viéndome desde lejos, pero estaba Rebeca también así.
de lejos, ¿no? Todo lo que hacíamos de lejos. Y estábamos en una zona segura. Y nos salió un lobo marino por un lado. Y nomás volteé, cuando volteé de nuevo a la orilla, ya Rebeca ya no estaba en las palabras, sino que estaba hasta aquí el agua, muy profunda para ella, ¿no? Pero, o sea, ya decía, sálganse, hay un lobo marino ahí enseguida de ustedes. Y no escuchábamos, y nomás salimos porque nos habló, ¿no? Yo te aseguro que el estar dentro del agua es un peligro. Y no puedes dejar a un niño nunca. Hay muchas historias lamentables con relación de agua y niños. Pero no sé qué dolor haya sufrido esta mamá cuando tú sabes que estás dejando a tu hijo y hay esto dentro del agua. La principal causa de muerte en el Nilo son estas dos animales, el hipopótamo y el cocodrilo. También hay varanos del Nilo, también hay perca del Nilo y también está pez tigre del Nilo. Ahora comprendes por qué Faraón les dijo, hay que arrojarlos al Nilo y que el Nilo haga lo que tenga que ocurrir, que pase lo que tenga que ocurrir. Estas aguas, sin duda, llevaban la muerte. El riesgo no era únicamente que se murieran ahogados. Esta agua representa la muerte en sí. Lo fascinante de esto y de lo que Dios nos está contando a través de esta historia es que está poniendo detalles de marcos de las historias que sabemos y que hemos aprendido. En esta historia es la segunda vez y la última vez que se va a usar esta palabra, que es la que vemos ahí, arca. ¿Dónde han escuchado acerca de una historia, de un arca, donde se preserva la vida de alguien de las aguas de la muerte? Dios está haciendo algo interesante que quiere que veamos. Son las mismas palabras que se usan en el arca de Noé. Nunca más vamos a escuchar esta palabra, más que en estas dos historias. Y la idea de esto es que sepamos que es Dios quien está actuando, pero cómo hay mujeres que están trabajando conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Después de eso, dice capítulo 2, versículo 4, que cuando lo dejan, hay una pequeña hermana, se piensa más o menos que de 6 años, que va viendo de lejos a su hermano que fue dejado en esa canasta en la orilla del Nilo, donde están los juncos. Dice que se mantuvo a cierta distancia para ver lo que pasaría con el niño. Podemos observar que esta niña sigue actuando en contra de Faraón y solamente no solamente eso, sino como ningún hermano nunca descrito en la Biblia. De hecho, los hermanos en la Biblia, antes de esto, uno de ellos dijo, ¿quién soy yo para cuidar de mi hermano? Esta niña está actuando totalmente diferente a eso. Y la historia se pone un poco sombría si fueras esta pequeña niña, que después sabemos que es Miriam. Porque está lo del Nilo, está lo de los animales feos estos del agua. Y dices, pues mínimo ya aguantó unos minutos, ¿no? Pues se ve que lo van a salvar. ¿Y quién lo encuentra? La hija del Señor que está mandando a matar a todos los niños, ¿no?
Y quiero que veamos otro dato interesante, porque la historia nos va a empezar a contar la historia de otra hija. Nos dijo primero una hija de Leví, ahora la hija de Leví, y ahora nos va a hablar de la hija del faraón. Si fuéramos la niña, este momento sería un momento donde el aliento se nos iría. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con mi hermano? Ella, al poco tiempo, en el versículo 6 dice, la hija del faraón bajó a bañarse en el río, y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa, vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. ¿Recuerdan dónde se usó esa palabra para el arca? ¿Dónde se había hablado anteriormente? Génesis, en la historia del diluvio, ¿verdad? ¿Quién abrió la puerta o quién abrió la tapa del arca? Dios, dice, ¿no? ¿Quién está abriendo la canasta ahora? La hija del faraón. Una no israelita. Qué raro, ¿no? La historia nos empieza a contar algo muy interesante. Tienes que saber qué es lo que está pasando por la cabeza de la hija del faraón. El río Nilo era un río utilizado para ritos de su religión. En este río, si tú querías quedar embarazada, te metías al río, hacías tus oraciones para el dios Osiris, porque se pensaba que el cuerpo de Osiris se había depositado en este río y sus partes, no todas, habían sido encontradas y por eso había abundancia. Por lo que había dos cosas que podía hacer la esposa, la hija de Faraón: tomar este niño y llevarlo al templo y decir, ¿sabes qué? Este hijo me lo dio Osiris, porque me lo dio en su río. Yo fui a bañarme y me lo mandó. La otra opción es, ¿sabes qué? Arrójalo al río de nuevo. Es el edicto de mi papá. Pero actúa de una tercera forma que no era opción para cualquier egipcio y mucho menos para la hija del faraón. Ella sabe que es un niño hebreo y decide salvarlo. Dice la hermana, ¿necesitas que le busque a alguien? ¿Quieres que vaya a buscarle a alguien? ¿Quieres que busque a una mujer hebrea para que lo amamante? Y ella le dice, sí, anda, consigue una. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé, tomó a este niño y le dio pecho, y la princesa le dijo a la mamá, te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Hay muchas cosas muy sobresalientes en esta historia. Y una de estas cosas que son muy sobresalientes es esta. La hija del faraón, la que vive en la casa del que manda más de Egipto, el que mandó acabar con la vida de los egipcios, el que dijo, ¿sabes qué? Necesitamos hacerlos esclavos, necesitamos hacerlos que sufran para que no se multipliquen y hacerlos que amargarles la vida, dice la historia que les dice. Ahora le está dando a su hijo, a una mamá, ella no sabe evidentemente, y sobre todo le está pagando para mantener con vida a un hebreo.
Está actuando totalmente contrario a lo que su papá, que piensa que es bueno, acabar con la vida de los niños. Ella no sabe que ellos son familia, entre Moisés y la mamá, pero sabe que lo que está haciendo es bueno. Ella no es israelita, tal vez puede tener un conocimiento vago de quién es Dios, pero sabe, o tú y yo sabemos hoy, que ella está actuando conforme a la voluntad de Dios. Interesante, ¿verdad? Este libro nos deja ver una y otra vez que Dios está llevando a su pueblo de la muerte a la vida. No tienen comida, pues manda unos cuervos. Siguen teniendo hambre, pues manda maná. Se van a morir de sed, les manda agua. Y una y otra vez esta situación se repite en la historia. Después, Moisés se va a Madián porque su historia es muy complicada. Es una persona que es de Israel, pero que se comporta como egipcio. Y ahorita él ahora va a ser como un madianita. Y en esta falta de identidad de Moisés y de lo que piensa que él es bueno, cuando aparece como a una edad madura, lo que hace es ir a visitar a sus hermanos, dice la Biblia, a sus hermanos los hebreos, a la casa donde él creció, y ve que están maltratando a uno de sus hermanos y asesina a un egipcio, porque ve que es algo malo. Evidentemente esto es algo muy malo en la historia, en esta vida caótica de Moisés. Mira, ahorita les voy a decir eso, creo que se me pasó. Es una vida caótica la de Moisés, que decide actuar no como las mujeres de la historia, sino como Faraón mismo. Y aquí hago un paréntesis porque se me pasó esto. La mujer, a la hija de Faraón, cuando se menciona en la historia que ella vio y escuchó y actuó, se repite en el libro varias y varias ocasiones diciendo Dios, escuché al pueblo, escuché su clamor y llegó el tiempo de actuar. Interesante, ¿no? Nunca antes, no como nunca antes, qué padre sería o qué privilegio sería que algún día pudieran decir, ¿sabes qué? Esa persona actuó así y después Dios usó palabras, formas, actos como esta persona. Lo podemos ver al final de este mismo capítulo, donde estas mujeres valientemente actúan conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que Moisés huye, en su tiempo caótico, sin identidad, llega algo muy interesante, porque conoce a su séptima mujer en la historia, Séfora, una madianita. Y lo interesante, esta séptima mujer es una de las 7 hijas de Jetro o Reuel, la séptima mujer de 7. Y lo interesante de esto es que porque cuando ella entra a la vida de Moisés, empieza a tener esta estabilidad en su vida, empieza a tener una familia, empieza a ser parte de un grupo, de una comunidad. Y es en ese momento cuando Dios se revela a Moisés. No estoy diciendo que por eso Dios se le reveló,
sino que es parte de todo. Y algo muy interesante pasa, porque cuando Dios se revela a Moisés, una de las preguntas que él hace es, ¿quién soy yo? Es una pregunta sincera. Él no sabe quién es él. Él no sabe si es de aquí o de allá, dice la canción. Pero Dios, en su diálogo con él, le explica quién es él. Le dice que es una tribu muy importante y que esa tribu tiene un lugar especial. Dios tiene un lugar especial para ellos. Y al final de la discusión, viene aquí lo más interesante de todo, o lo más paradójico de todo. Les dice, sí, voy a liberar el pueblo. Ok, viene Aarón, vamos a ir a Egipto, vamos a enfrentar a Faraón en tu nombre. Ok, estoy convencido. Y se va. Y en el capítulo 4, 24, después de ese diálogo con Dios y Moisés, dice que va con su esposa y su hijo Gersón, con rumbo a Egipto. Éxodo 4, versículo 24 al 26, dice, rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra, circuncidó a su hijo y con el prepucio tocó los pies de Moisés y dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, eso se refería a la circuncisión. Después de que pasó eso, el Señor los dejó. Esa es la historia más extraña que he leído en toda la Biblia. Dios lo manda y en la noche lo quiere matar. No sé qué está pasando. Es, ¿cómo se dice? Cuando un laberinto, no, es otra palabra. Acertijo, es un acertijo. Hay muchas teorías, hay muchas, ¿cómo se dice? Cuando crean cosas. No, teorías, muchas teorías de lo que está pasando aquí. Moisés no sabe qué es lo que está pasando. Yo no sé lo que está pasando. Pero hay alguien que sabe qué es lo que debe de hacer. ¿Quién es? Séfora. Séfora sabe qué es lo que debe de hacer. Ella está enterada que lo que tiene que hacer es cortar ese pedazo de piel, tocar al esposo y con eso Dios se va a poner en paz, dice aquí. Lo dejó en paz. Es muy extraño. Y cuando veo esta historia y digo, ¿cómo encaja lo que Dios está haciendo y Séfora está interactuando? No hay algo que pueda decirse en sí de esto, pero lo que sabemos es que Séfora, la acción de Séfora, su esposa, lo mantiene a salvo. Y lo único que sí sabemos es que las palabras de esta historia son las mismas palabras que son utilizadas después. ¿Saben dónde? En la Pascua. Son las mismas palabras que Dios le ordena a Moisés para que la Pascua se efectúe y que Él no toque a los hijos de Israel. Es algo que les da identidad, es algo que les da paz con Dios y es cuando Dios los rescata.
Tal vez te estés preguntando por qué les contestas historias extrañas. Primero, se los cuento porque cuando leemos Éxodo, por lo general no los tomamos en cuenta. Y es muy importante para la historia, porque la historia nos deja ver que Dios ha creado seres vivos para representarlo y que Él actúa por medio de esos seres, sus portadores. El día de ayer fue el día de las mamás, ¿no? Y tal vez te preguntes, Héctor, pero pues tal vez yo soy mamá, alguien puede decir, o tal vez otra no, yo no soy mamá, yo soy hombre, por ejemplo, ¿no? O tal vez alguien no ha tenido el privilegio de serlo. Pero lo que nos deja ver estas historias es que ninguna de ellas ocupó de una revelación especial. No ocupó que dijeran, te mando a que hagas esto, te mando a que hagas lo otro. Sino que puedes ver mujeres valientes que conocieron la voluntad de Dios, inclusive antes que la misma historia nos lo contara. Creo que es algo muy difícil de hacer, pero creo que te habla mucho de lo que conoces a Dios. Y una de las cosas que nos reta como hombres y mujeres el día de hoy es que esas mujeres solamente cumplieron con el rol que les toca dentro de la sociedad. Vemos a unas parteras en la historia solo siendo parteras. Vemos a una mamá dando a luz. Vemos a una hija siendo hija y hermana, cuidando de lejos a su hermano. Vemos a una hija de Faraón que posiblemente añoraba tener un hijo y Dios se lo concedió. Y vemos a una esposa cuidando su casa. Y cómo cada una haciendo sus funciones al inicio de la historia permitieron que se hiciera una historia que hasta el día de hoy lo recordamos y lo contamos a nuestros hijos. Y te digo algo, yo se lo voy a contar a mis nietos. Y tus nietos a tus nietos. Es una historia de las buenas, de las que no podemos dejar pasar nunca. Y van a seguir saliendo más películas de Moisés todavía, ¿no? La Moisés con la inteligencia artificial. Ellas no actuaron pensando, voy a hacer esto para que un líder se levante. Voy a hacer esto porque quiero ser libre de Egipto. Cada una de ellas actuaron donde estaban, en el rol que estaban, en el lugar donde estaban. Y me gustaría terminar con esta pregunta para nosotros. ¿Cuál es tu rol hoy que estás haciendo? Te toca ser una mamá, te toca ser una amiga, un hermano, una hermana, un papá, un tío. Y te hago esta otra pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir una vida que representa a Dios en el lugar preciso que te toca estar? Si es así, mira lo que puede pasar. Dios nos creó para ser sus representantes, aquí y en China. El llamado de toda mujer es una bendición ser mujer, pero el llamado supremo que tenemos y que tienes como mujer es que seas su representante. Amén. Dios les bendiga. O si gustan pueden, para orar por ustedes, por favor. Verán, se me estaba pasando eso también.
al final de la historia, Dios, bueno, es cierto, capítulo 19, no es el final. Dios les dice que va a crear una nación de representantes, el cual actuarán en toda la tierra. Les está invitando a comportarse, no ser mujeres, ¿ok? Sino comportarse como esas mujeres. Me gustaría que se pusieran de pie para orar por ustedes.